Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y enos aquí un día más para practicar juntos la Lección Divina, la lectura orante de la palabra. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente. Apaguemos todo aquello que nos distrae, busquemos un lugar silencioso, ten tu Biblia a la mano, un cuaderno, un lápiz y vamos a la práctica. Vamos a orar con la palabra, vamos a escudriñarla, a tratar de comprender el mensaje que están en esas líneas que hoy nos trae esta lectura. Hoy es la fiesta de la transfiguración del Señor y la liturgia nos propone una lectura muy específica. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Antes debo recordarte que es muy importante tu apoyo con el me gusta porque así la plataforma YouTube nos promoverá a muchas más personas. Gracias por todos aquellos que apoyan este trabajo. Y sin más preámbulos, te invito a que comencemos juntos con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Hoy la lectura es especial, está tomada de San Marcos, ya que es el relato de la transfiguración. Voy leyendo en voz alta mientras tú me sigues la lectura desde tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. En este primer paso de la lección divina, después de haber leído por primera vez el texto, debemos responder esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y esta pregunta nos lleva a profundizar paso a paso, versículo a versículo, y releer el texto. Entonces lo voy a ir haciendo contigo. Te voy presentando todos estos versículos y vamos a analizar la lectura paso a paso. Entonces, comenzamos por esa primera parte del versículo 2 hasta el 4. Vemos que Jesús cambia de aspecto. Jesús sube a un monte alto y Lucas, el Evangelio de San Lucas, agrega que allí
se dirige para rezar. Nos dice Lucas capítulo 9, versículo 28, que está el mismo relato de la transfiguración. Lo pueden revisar en su texto. ¿Ok? Allí, sobre la cima de la montaña, Jesús aparece en la gloria delante de Pedro, Santiago y Juan. Eran los 3 discípulos que Jesús había escogido como los más cercanos. Junto a él aparecen también Moisés y Elías. El monte alto evoca lo que el Antiguo Testamento era el monte Sinaí, donde en el pasado Dios había manifestado a su pueblo su voluntad, consignando la ley a Moisés. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de Dios la ley. Podemos revisarlo en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 29 al 35. Elías y Moisés, las 2 más grandes autoridades del Viejo Testamento, hablan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas, en el capítulo 9, versículo 31, nos dice que la conversación se establece sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Así quedaba claro que el Viejo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que el camino de la gloria pasaba por la cruz. El monte donde se estaba transfigurando, recordemos que es el monte Tabor. Versículo 5 y 6. A Pedro le place lo que acontece, pero no entiende. Pedro se siente muy a gusto. A Pedro le agrada todo lo que sucede y quiere asegurarse el momento placentero sobre la montaña. Propone conseguir 3 tiendas. Marcos nos cuenta que Pedro tenía miedo, sin saber lo que estaba diciendo. Y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Eso lo dice Lucas en ese capítulo 9, versículo 32. Vemos que aquí estamos haciendo ese paralelismo con el otro evangelio, ¿ok? Para ir viendo los detalles de esta lectura, que son muy importantes para después profundizar en nuestra meditación. Entonces ellos son como nosotros. Para ellos es difícil entender la cruz. La descripción del episodio de la transfiguración comienza con una afirmación. Dice 6 días después. ¿A qué se refiere estos 6 días? Algunos estudiosos explican así la frase. Pedro quiere construir tiendas porque era el 6º día de las fiestas de las tiendas. Era una fiesta muy popular de 6 días que festejaba el don de la ley de Dios y los 40 años pasados en el desierto. Para recordar estos 40 años, el pueblo debía transcurrir una semana de fiesta en tiendas improvisas. O sea, ellos improvisaban la colocación de esas tiendas. Por esto se llamaba la fiesta de las tiendas. Si no era posible la celebración de todos los 6 días, por lo menos que se hiciese en el 6º día. Entonces la afirmación toma lógica. Dice, después de 6 días sería una alusión a esa fiesta de las tiendas. Por eso Pedro recuerda la obligación de construir tiendas y se ofrece espontáneamente para construirlas. Así, Jesús, Moisés y Elías habrían podido seguir conversando. Vamos al versículo 7. Se escucha una voz del cielo, y la voz del cielo esclarece los hechos. Apenas Jesús queda envuelto
en la gloria de Dios, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo predilecto, escúchenlo. La expresión Hijo predilecto evoca la figura del Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías. Podemos revisar Isaías capítulo 42, versículo 1. Esa expresión escúchenlo evoca la profecía que prometía la llegada del nuevo Moisés. En Jesús se están realizando las profecías del Viejo Testamento. Los discípulos no podían dudarlo. Los cristianos de los años 70 no podían dudarlo. Jesús es verdaderamente el Mesías glorioso. Hacemos referencia a los años 70 porque fue cuando fue escrito este Evangelio de San Marcos. Jesús es verdaderamente entonces ese Mesías glorioso, pero el camino de la gloria debe pasar por la cruz, según el anuncio dado en la profecía del siervo que la encontramos en Isaías 53, versículos del 3 al 9. Es importante que todas estas lecturas las revisemos. Aquí yo no lo hago por motivo de tiempo, que no nos extendamos mucho, pero tú tranquilamente en un momento de estudio lo puedes hacer y vas comparando, ¿no? La gloria de la transfiguración es la prueba. Moisés y Elías lo confirman. El Padre es el garante y Jesús la acepta. Versículo 8. Solo Jesús y nadie más. Marcos dice que después de la visión los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. La insistencia en afirmar que solo ven a Jesús sugiere que desde ahora en adelante Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. No hay nadie más. Para nosotros los cristianos, Jesús y solamente Él es la llave para comprender todo el sentido del Viejo Testamento. No podemos entender el Antiguo Testamento sino a la luz de la resurrección de Jesús, que es así lo que le sucedió a los discípulos. Solo cuando Jesús resucita es cuando ellos entienden todo el sentido de lo antiguo. Marcos 9, versículos 9 y 10. Saber quedar en silencio. Jesús pide a sus discípulos que no digan nada. Secreto, hasta que no hubiera resucitado de entre los muertos. Pero los discípulos no lo entendieron. En efecto, no entienden el significado de la cruz que no une el sufrimiento a la resurrección. La resurrección de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Versículos 11 al 13, vemos el regreso de Elías. El profeta Malaquías habla y había anunciado que Elías debía volver para preparar el camino al Mesías. Eso lo dice en Malaquías, capítulo 3, versículos 23 y 24. Ese mismo anuncio se encuentra en el libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículo 10. Entonces, ¿cómo podía ser Jesús el Mesías si Elías todavía no había vuelto? Por eso los discípulos preguntaban, ¿por qué los escribas dicen que primero debe venir Elías? La respuesta de Jesús es clara. Yo les digo que Elías ya ha venido, pero han hecho de él lo que han querido, como está escrito de él en, en el versículo 13, ¿no? Jesús estaba hablando de Juan el Bautista, asesinado por Herodes. Entonces,
en este contexto de todas estas lecturas que nos llevan a la profundización y los detalles, ahora pasemos al mensaje. ¿Cuál es el mensaje que me trae todos estos detalles que he descubierto en esta lectura? Sigamos adelante. Y llegamos al segundo paso que nos lleva a la meditación. Nos preguntamos qué me dice el texto. Entonces te comparto 3 aspectos que he meditado para mí. Te los voy a compartir para ayudarte a la comprensión y la aplicación a nuestra vida. Vamos a traer entonces esta lectura, ese suceso que se dio lugar en ese monte Tabor, vamos a traerlo al presente en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo entender esa transfiguración del Señor? Entonces te voy a compartir la meditación que yo he hecho. La primera, tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Estamos, eh, estamos viendo cómo Jesús escoge a estos 3 discípulos para vivir un momento de intimidad y mostrarles algo muy especial. Pero para esto, para vivir este momento de intimidad, Jesús les pide silencio. Escuchen, es tiempo de callar y de oír, es tiempo de contemplar. Jesús los lleva a la contemplación y a mirarse a sí mismos. Eso, queridos hermanos y hermanas, es a los que nos invita Jesús a través de esta señal de la transfiguración, a contemplar esa hermosura de la gloria de Jesús que nos lleva a entender todas las cosas en función a su resurrección, a entender la necesidad del que está a mi lado, a entender cuál es el llamado y la misión que tengo en mi vida. Preguntémonos si estoy siguiendo a Jesús o si estamos siguiéndonos solamente a nosotros mismos. Si estoy viendo las cosas a través de lo que Jesús me enseña por su palabra, si le creo realmente a ese Jesús resucitado, estoy subiendo a la cumbre y contemplo esa palabra, ese mensaje que Jesús me da. Estoy comprometido con llegar a través de ella hasta la santidad de vida, o me estoy quedando sencillamente en la mediocridad. Oigo la palabra, la leo, pero no hace ningún efecto en mi vida. Entonces, sería una vida sin contemplación de la gloria de Dios. Trata de ubicarte en qué espacio estás. Segundo aspecto, una nube los cubrió con su sombra. En el pensamiento judío debemos aclarar que la presencia de Dios se relacionaba regularmente con la nube. Cuando escuchamos en el Antiguo Testamento que está la presencia de la nube que va sobre el pueblo de Israel mientras ellos están en el desierto, era la presencia de Dios protegiendo a su pueblo. Fue en una nube donde Moisés se encontró con Dios. Fue en una nube como Dios vino al tabernáculo. El sueño de los judíos que cuando viniera el Moisés, la nube de la presencia de Dios volvería al templo. La nube también puede representar los momentos de prueba y de dolor en que no estamos solos. En esos momentos de prueba y de dolor se encuentra Dios, donde dejamos tal vez de ver el sol porque la nube lo tapa.
pero en esa nube está la presencia de Dios. No estamos solos y no importa si hay nube o hay tormenta, lo que importa es estar en la presencia de Dios, es estar con Jesús, el Maestro que llevó a esos discípulos a contemplar la gloria y que le pudiésemos decir hoy al Señor, qué gusto, Señor Jesús, estamos aquí contigo. Qué gusto es estar en tu presencia. Tercer aspecto, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús va de camino hacia Jerusalén. Sabe que allí le espera la muerte y acude al monte para encontrarse con su Padre. Quiere estar seguro de ir por el camino que Él le ha trazado. Jesús, en muchas ocasiones, al orarle al Padre, le consultaba, Padre, ¿qué quieres que haga? El Padre en esta oportunidad lo reafirma y mira con agrado su total redención. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De ahí parece nacerle al Padre una emoción tal que la nube retumba como un grito. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces tú y yo queremos saber el camino correcto cuando debemos tomar alguna decisión. Vamos a subir al monte Tabor de la oración, a ese monte Tabor que solamente podemos contemplar a Dios y escuchar su voz. Y preguntémonos, quiero saber si voy por el camino correcto en mis decisiones, en la búsqueda de la pareja correcta para casarme, en la búsqueda del mejor trabajo, a la hora de tomar una decisión, en la relación con otra persona. Quiero saber si estoy en el camino correcto. Y Dios nos dice, escúchalo a Él, escucha a Jesús. Entonces, vayamos a ese monte Tabor, subamos al monte Tabor y escuchemos a Jesús. Te invito en este momento a orar. Tercer paso, la oración. ¿Qué me hace entonces decir el texto? Te voy a compartir mi oración personal para que luego tú hagas la tuya propia, la anotes en tu cuaderno y recuerda los comentarios. Deja allí tu oración, tu meditación, a lo que te mueve esta palabra. Oremos. Padre bueno, quiero subir cada día al tabor de la oración, que como Pedro sienta el gusto por la oración. Qué bien se está aquí. Quiero contemplarte, transfigurarme. Hazme ver tu rostro para llevar a todos tu luz. Que seas tú quien guíe mis pasos y me des la fuerza para afrontar la cruz de cada día. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina nos lleva al propósito, al compromiso, a la acción. ¿A qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y es momento de comprometernos con el Señor, de hacer esos cambios que nos está pidiendo a través de la palabra. Hoy nos invita el Señor a estar a solas con Él. No es casualidad que tú estés en estos caminos tratando de buscar entender su palabra, tratando de profundizar en su palabra y tratando de escuchar la voz de Dios. Bien, entonces la disposición ya la tienes. ¿Qué te falta? Tal vez ser más constante, tal vez tener un poco más de momentos de intimidad con el Señor. ¿Qué te está pidiendo hoy el Señor a través de esta lectura? Entonces, si lo descubres, te leo en los comentarios. Ánimo, sigamos para adelante que
El camino del Señor es maravilloso y escucharle nos hace estar en la seguridad de que vamos por el camino correcto. No hay error cuando escuchamos la voz de Dios, porque en Él solamente está la luz y la verdad. Él es el camino. Entonces, busquemos a Jesús. Bien, y hemos llegado al final de esta práctica por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te invito a que compartas el video. Te doy gracias por tu apoyo con el dedito arriba, con el me gusta y recuerda, importantísimo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Abajo hay un botoncito donde uno le da y se suscribe al canal y así te lleguen los avisos cada vez que subo material al canal. Espero que hayas aprovechado tanto esta lección divina como yo lo he hecho y nos encontramos nuevamente si Dios quiere y es su santa voluntad el día de mañana. Nos encomendamos bajo el amparo de la Santa Madre de Dios pidiendo que nos cuide a todos. Te digo hasta mañana, si Dios lo permite. Dios te bendiga.